Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarte esta historia, quiero aclarar que todo lo que vas a leer realmente me pasó. Sé que puede sonar increíble, pero juro por mi madre que cada palabra es verdad. Pasaron ya 5 años desde aquella noche, y todavía me despierto sudando frío recordando lo que viví. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como técnico en computadoras desde hace 10 años, pero nunca había tenido una experiencia como la que estoy a punto de relatarte. Todo comenzó cuando mi jefe me envió a la ciudad de Puebla para arreglar los sistemas de un hotel que había comprado la empresa. Era un edificio muy antiguo, de esos que construyeron en los años 50, con pasillos largos y escaleras de madera que crujían con cada paso. El hotel había estado cerrado por casi 20 años antes de que lo compraran, y se notaba el abandono por todas partes. Las paredes tenían manchas de humedad. Las ventanas estaban empañadas y había un olor extraño que no podía identificar, como a flores marchitas mezclado con algo dulce y pesado. Llegué un martes por la tarde, cuando el sol ya se estaba ocultando detrás de los edificios. El gerente del hotel, un señor mayor llamado Don Esteban, me recibió en la entrada principal. Era un hombre delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules muy claros que parecían ver más de lo que debían. Vestía un traje negro algo gastado y llevaba un llavero enorme que sonaba como campanas cada vez que se movía. «Bienvenido, joven Carlos», me dijo con una voz que sonaba como papel arrugado. «Espero que su estancia aquí sea tranquila. El hotel tiene sus peculiaridades, pero estoy seguro de que un hombre como usted no se dejará asustar por tonterías». Me extrañó la forma en que dijo esas palabras, como si estuviera advirtiéndome de algo sin decirlo directamente. Pero yo estaba concentrado en mi trabajo y no le di mucha importancia. Don Esteban me llevó hasta el tercer piso, donde estaba la habitación 314 que me habían asignado. Era una habitación sencilla, con una cama individual, un escritorio viejo y una ventana que daba al patio interior del hotel. «La cena se sirve hasta las 9», me informó mientras me entregaba una llave antigua de bronce. «Si necesita algo durante la noche, puede llamar a recepción. Siempre hay alguien de guardia», aunque se detuvo y me miró fijamente. «Aunque es mejor no salir de su habitación después de las 12. Los pasillos pueden ser confusos en la oscuridad». Esa noche, después de cenar un caldo de pollo, bastante bueno en el pequeño restaurante del hotel, subí a mi habitación y comencé a revisar los planos del sistema eléctrico. El trabajo era más complicado de lo que pensaba. El hotel tenía un cableado muy viejo que necesitaba ser completamente reemplazado, y los planos originales estaban borrosos y difíciles de entender. Calculé que me tomaría al menos una semana completar todo el trabajo. Cerca de las 11 de la noche, decidí bajar a la recepción para pedirle a don Esteban algunos planos adicionales que había visto en su oficina. Los pasillos estaban apenas iluminados por unas lámparas antiguas que creaban sombras largas en las paredes. Mis pasos resonaban en el piso de mármol y podía escuchar el viento golpeando las ventanas del edificio. Era una noche fría para ser octubre y el hotel parecía amplificar todos los sonidos. Cuando llegué a la recepción, no había nadie detrás del mostrador. Una lámpara pequeña iluminaba débilmente el área, y podía ver las llaves colgadas en el tablero detrás del mostrador. Toqué la campanilla que estaba sobre el mostrador y su sonido se extendió por el lobby vacío como un eco fantasmal. Esperé unos minutos, pero nadie apareció. Estaba a punto de regresar a mi habitación cuando escuché pasos que venían del pasillo principal. Eran pasos lentos, como si la persona que se acercaba estuviera arrastrando los pies. Pensé que sería don Esteban o algún empleado del hotel, así que esperé junto al mostrador. Los pasos se acercaron más y más, pero no podía ver a nadie. El sonido venía definitivamente del pasillo, pero cuando miré hacia allá solo vi oscuridad. De repente, los pasos se detuvieron justo frente a la recepción. Podía sentir que había alguien ahí, pero no veía a nadie. El aire se sintió más frío, y pude oler ese aroma extraño que había percibido cuando llegué.
pero ahora era más fuerte y dulce. Era como si alguien hubiera puesto flores frescas muy cerca de mi cara. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos comenzaron otra vez, pero ahora se alejaban hacia el pasillo. Los seguí con la mirada, y por un momento, juro que vi una sombra moverse entre la oscuridad. Era la figura de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. La sombra se movía de forma extraña, como si flotara apenas por encima del suelo. Decidí que era mejor regresar a mi habitación. Tomé el elevador, que era uno de esos antiguos con puertas de metal, que se cierran con un sonido metálico muy fuerte. Mientras subía, podía escuchar ruidos extraños que venían de los otros pisos, sonidos como puertas que se abrían y se cerraban, voces susurrando muy bajo, y algo que parecía ser música de piano muy lejana. Cuando llegué al tercer piso, el pasillo estaba completamente oscuro, excepto por una lámpara que parpadeaba al final del corredor. Caminé rápidamente hacia mi habitación, pero cuando estaba a punto de meter la llave en la cerradura, escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde el final del pasillo. «Carlos, Carlos». Era una voz suave, casi como un susurro, pero clara. Me volteé y vi que al final del pasillo había una figura parada bajo la lámpara que parpadeaba. Era una mujer vestida con un uniforme blanco, como los que usaban las enfermeras hace muchos años. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño, y aunque no podía ver su cara claramente, parecía estar mirándome fijamente. «Señora», le grité desde mi puerta. «¿Necesita algo?». La mujer levantó la mano como si me estuviera saludando, pero no se movió de su lugar. La lámpara siguió parpadeando, y cada vez que se encendía la podía ver más claramente. Tenía la piel muy pálida, casi blanca, y sus ojos eran muy oscuros. Llevaba algo en la mano, pero no podía distinguir qué era. De repente, la lámpara dejó de parpadear y se quedó encendida. La mujer ya no estaba ahí. El pasillo estaba completamente vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Metí la llave en la cerradura tan rápido como pude y me encerré en mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba ruidos que venían del pasillo, pasos, puertas que se abrían, y a veces, esa voz suave que parecía llamar mi nombre. Varias veces me levanté para mirar por la mirilla de la puerta, pero el pasillo siempre estaba vacío y oscuro. A la mañana siguiente bajé temprano al comedor para desayunar. Don Esteban estaba ahí, leyendo el periódico mientras tomaba café. Cuando me vio, sonrió y me saludó como si nada hubiera pasado. «¿Cómo durmió, joven Carlos?», me preguntó mientras se acercaba a mi mesa. «Espero que no haya tenido ningún inconveniente». Le conté sobre lo que había pasado la noche anterior, sobre la mujer en el pasillo y los ruidos extraños. Don Esteban me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando como si ya supiera lo que le estaba contando. «Ah, sí», dijo cuando terminé de hablar. «Probablemente vio usted a la enfermera. No se preocupe, es completamente inofensiva. Este hotel solía ser un hospital hace muchos años, antes de que lo convirtieran en hotel. Algunas personas dicen que todavía quedan recuerdos de aquella época». Me quedé helado. «¿Recuerdos? ¿A qué se refiere?». Don Esteban sirvió más café en mi taza y se sentó frente a mí. «Mire, joven Carlos, yo he trabajado en este hotel por más de 15 años. He visto cosas que no pueden explicarse de forma normal, pero también he aprendido que mientras uno no se meta donde no debe, no hay ningún peligro. La enfermera que usted vio solo está haciendo su trabajo como siempre lo ha hecho». «¿Su trabajo? ¿Qué trabajo?», pregunté sintiendo que mi voz temblaba un poco. «Cuidar a los enfermos», respondió don Esteban con una sonrisa extraña. «Ella siempre ha sido muy dedicada, incluso después de que ya no fuera necesario que siguiera trabajando aquí». No entendí completamente lo que me quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Don Esteban se levantó y me puso una mano en el hombro. «Mi consejo es que se concentre en su trabajo y no preste atención a los ruidos nocturnos. Mientras se quede en su habitación después de las 12, no tendrá ningún problema. Y si la enfermera vuelve a aparecer, simplemente salúdela con respeto y siga su camino. Ella no molesta a las personas educadas». Esa mañana comencé mi trabajo revisando el sistema eléctrico del primer piso. El hotel tenía 4 pisos en total, y mi plan era ir subiendo piso por piso hasta completar todo el trabajo. Mientras trabajaba,
No podía quitarme de la cabeza las palabras de don Esteban. ¿Qué había querido decir con que la enfermera seguía haciendo su trabajo después de que ya no fuera necesario? El primer piso estaba en mejores condiciones que el resto del hotel. Las habitaciones eran más amplias y tenían ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, pero incluso durante el día, había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Era como si alguien me estuviera observando todo el tiempo, aunque cuando me volteaba, nunca había nadie ahí. Durante el almuerzo decidí preguntarle a Rosario, la señora que trabajaba en la cocina, sobre la historia del hotel. Era una mujer mayor, de unos 60 años, que había trabajado ahí desde que reabrieron el hotel hacía 5 años. Era muy amable y siempre me servía porciones extra de comida. ¿Doña Rosario?, le pregunté mientras comía un guisado de pollo que estaba delicioso. ¿Usted sabe algo sobre cuando este lugar era hospital? Rosario dejó de limpiar la mesa que estaba junto a la mía y se acercó. Miró hacia la puerta del comedor, como para asegurarse de que no hubiera nadie escuchando, y luego se sentó frente a mí. «Ay, joven Carlos», dijo bajando la voz. «Ese es un tema que aquí no se habla mucho. Pero ya que usted me pregunta, le voy a contar lo que sé. Este edificio fue el Hospital San Rafael desde 1952 hasta 1978. Era un hospital privado muy elegante, donde venían personas con dinero de toda la región. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo cerraron?, pregunté sintiendo curiosidad y miedo al mismo tiempo. «Hubo un incendio», susurró Rosario. «Fue en 1978 durante la noche. Dicen que comenzó en el 4º piso, donde estaban los pacientes más graves. Murieron varias personas esa noche, entre ellas una enfermera muy joven que se llamaba Elena Vargas. Ella se quedó tratando de salvar a sus pacientes y no pudo salir a tiempo. Se me puso la piel de gallina». «¿Elena Vargas? ¿La enfermera que vio don Esteban?». Rosario asintió. «Esa mismita. Dicen que era una muchacha muy bonita, de apenas 23 años. Trabajaba el turno de noche y era conocida por su dedicación. Nunca dejaba a un paciente sin atender, sin importar qué tan tarde fuera. Esa noche, cuando comenzó el incendio, ella estaba en el 4º piso cuidando a un señor mayor que estaba muy enfermo». «¿Y qué pasó con ella?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Los bomberos la encontraron en el pasillo del 4º piso, junto a la cama del paciente. Habían tratado de llevarlo hacia la salida, pero el humo los venció antes de que pudieran llegar a las escaleras. Dicen que cuando la encontraron, todavía tenía la mano del paciente entre las suyas». Me quedé sin palabras. Rosario continuó hablando, pero ahora su voz sonaba triste. «Después del incendio cerraron el hospital. La familia de Elena demandó porque decían que no había suficientes salidas de emergencia. Ganaron mucho dinero, pero eso no les devolvió a su hija. El edificio estuvo abandonado por casi 20 años, hasta que la empresa de ustedes lo compró. Y la gente dice que ella todavía está aquí», pregunté sintiendo que mi voz temblaba. «Mire, joven Carlos», dijo Rosario poniéndose de pie. «Yo he trabajado aquí 5 años, y puedo decirle que hay noches en las que se escuchan cosas extrañas. Pasos en el 4º piso, aunque nadie puede subir porque está cerrado. Puertas que se abren y se cierran. Y varias veces, los huéspedes han reportado que vieron a una enfermera caminando por los pasillos». «¿Qué tipo de cosas han reportado?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Que la ven caminando por los pasillos durante la noche, siempre vestida con su uniforme blanco. Algunos dicen que lleva algo en las manos, como medicinas o vendas. Nunca molesta a nadie, pero los huéspedes se asustan porque aparece y desaparece sin hacer ruido. Don Esteban siempre les dice que fue su imaginación, pero nosotros, los que trabajamos aquí, sabemos que no es cierto». Después de almorzar, regresé a mi trabajo, pero no podía concentrarme. Cada ruido que escuchaba me hacía voltear, esperando ver a la enfermera Elena parada detrás de mí. Trabajé hasta las 6 de la tarde, cuando comenzó a oscurecer, y decidí regresar a mi habitación. Esa noche cené rápido y subí temprano a mi cuarto. Había traído algunos libros para leer, pero no podía concentrarme en ninguno. Mi mente seguía pensando en Elena Vargas y en lo que había pasado en el hospital. Me preguntaba si realmente era ella la que había visto la noche anterior, y si era cierto que seguía cuidando a los pacientes después de tantos años. Cerca de las 11 de la noche decidí intentar dormir. Me puse la pijama y me acosté.
pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ruidos en el pasillo. Esta vez eran diferentes a los de la noche anterior. Eran sonidos más claros, como si alguien estuviera empujando algo pesado por el corredor. Me levanté y me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Los sonidos venían del pasillo, pero también parecía que venían de arriba, del cuarto piso. Era como si alguien estuviera moviendo muebles o camas de un lado a otro. Después de un rato, los sonidos se detuvieron y todo quedó en silencio. A las 12 en punto escuché que alguien tocaba suavemente mi puerta. 3 golpes lentos, como si la persona que estaba del otro lado no quisiera molestar demasiado. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie en el pasillo, al menos no que pudiera ver. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta, pero escuché que alguien susurraba mi nombre desde el otro lado de la puerta. Era la misma voz suave que había escuchado la noche anterior. Definitivamente una voz de mujer. «Carlos, Carlos, ¿puedes ayudarme?». Mi corazón comenzó a latir muy rápido. «¿Qué? ¿Qué necesita?», pregunté, sin abrir la puerta. «Hay un paciente que necesita ayuda», susurró la voz. «Está muy enfermo y no puede caminar. ¿Puedes ayudarme a llevarlo a un lugar seguro?». No sabía qué hacer. Parte de mí quería abrir la puerta y ayudar, pero otra parte me decía que no era una buena idea. Recordé las palabras de don Esteban sobre quedarse en la habitación después de las 12. No puedo abrir la puerta, dije finalmente. Es muy tarde. Hubo un silencio largo y después escuché que la voz suspiraba tristemente. «Está bien», susurró. «Entiendo, pero por favor, si cambias de opinión, estaré en el cuarto piso. El paciente está muy asustado y necesita que alguien lo tranquilice». Escuché pasos que se alejaban por el pasillo, pero esta vez pude ver por la mirilla una sombra que se movía hacia el elevador. Era la silueta de una mujer vestida de blanco, y definitivamente llevaba algo en las manos que parecía ser una bandeja o una charola. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, escuchando los sonidos que venían del cuarto piso. Parecía que había mucha actividad ahí arriba, como si hubiera varias personas caminando y moviendo cosas, pero yo sabía que el cuarto piso estaba cerrado y que no había forma de que hubiera personas reales ahí. A la mañana siguiente, bajé a desayunar muy temprano. Don Esteban estaba otra vez en el comedor, pero esta vez no parecía tan tranquilo como el día anterior. Tenía ojeras y parecía que tampoco había dormido bien. «Buenos días, joven Carlos», me dijo, pero su voz sonaba cansada. «¿Cómo pasó la noche?». Le conté sobre la mujer que había tocado mi puerta y sobre los ruidos que venían del cuarto piso. Don Esteban me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando como si ya supiera lo que le estaba contando. «Elena estuvo muy activa anoche», dijo finalmente. «Algunas noches son peores que otras. Generalmente pasa cuando hay personas nuevas en el hotel, especialmente si son hombres jóvenes. Ella siempre tuvo debilidad por ayudar a los pacientes jóvenes». «¿Pero por qué me pidió ayuda?», pregunté. ¿Qué paciente estaba hablando? Don Esteban me miró fijamente, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos. «Ese es el problema, joven Carlos. Elena no entiende que ya no hay pacientes aquí. En su mente, ella todavía está trabajando en el hospital y cree que hay personas enfermas que necesitan su ayuda. Pero los pacientes que ella ve», se detuvo y bajó la voz, «no son personas como usted y yo». «¿Qué quiere decir?», pregunté, sintiendo que se me erizaba la piel. «Quiere decir que Elena no solo se quedó aquí después del incendio. Otros también se quedaron. Pacientes que estaban en el hospital esa noche. Personas que no pudieron salir a tiempo. Ella todavía trata de cuidarlos, de ayudarlos, pero ellos están confundidos. No entienden que ya no están enfermos, que ya no necesitan medicina ni cuidados». Me quedé helado. «¿Está diciendo que hay más personas como Elena en el hotel?». «En el cuarto piso», asintió don Esteban. «Por eso está cerrado. Elena puede moverse por todo el hotel, pero los otros se quedan en el cuarto piso. Ese era su piso cuando estaban internados, y es donde se sienten seguros». «¿Y qué pasa si subo al cuarto piso?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Esteban me miró con una expresión muy seria. «Eso, joven Carlos, es algo que no recomiendo para nada. Elena es gentil y solo quiere ayudar, pero los pacientes están muy confundidos. Ellos creen que todas las personas que ven son doctores o enfermeras que han venido a ayudarlos.
Y cuando se dan cuenta de que no es así, dejó la frase sin terminar. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta?, insistí. Se ponen muy tristes, susurró don Esteban. Y cuando se ponen tristes, cosas malas pueden pasar. Por eso mantenemos el cuarto piso cerrado. Y por eso le digo a los huéspedes que no salgan de sus habitaciones después de las 12. Elena puede bajar a buscar ayuda, pero mientras nadie suba a ver a los pacientes, todo está tranquilo. Durante los siguientes 3 días, traté de concentrarme en mi trabajo y no pensar en lo que don Esteban me había contado, pero cada noche era igual. Elena tocaba mi puerta exactamente a las 12. Me pedía ayuda para cuidar a sus pacientes y yo le decía que no podía salir. Después escuchaba los ruidos del cuarto piso hasta que me quedaba dormido de cansancio. El viernes por la noche algo cambió. Había terminado de revisar todo el sistema eléctrico del segundo piso y solo me faltaba el tercero y el cuarto para completar mi trabajo. Pero el cuarto piso estaba cerrado y don Esteban me había dicho que no era necesario revisarlo porque no lo iban a usar. Esa noche, cuando Elena tocó mi puerta, su voz sonaba diferente. Parecía más urgente, más preocupada. «Carlos, por favor», susurró desde el pasillo. «Hay un paciente que está muy mal. Está asustado y no deja de llorar. Necesito que alguien me ayude a calmarlo». «No puedo, Elena», le dije a través de la puerta. «Ya sabes que no puedo salir después de las 12. «Pero es que está muy enfermo», insistió. «Es joven como tú. Creo que si te ve se va a sentir mejor. Por favor, solo serán unos minutos». Algo en su voz me conmovió. Sonaba realmente preocupada, como una enfermera de verdad que se preocupa por sus pacientes. Contra mi mejor juicio, decidí abrir la puerta. Elena estaba parada en el pasillo, vestida con su uniforme blanco impecable. En la luz tenue del corredor, pude verla mucho mejor que las noches anteriores. Era realmente muy joven, probablemente de mi edad, con cabello oscuro recogido en un moño perfecto. Su piel era muy pálida, pero tenía un rostro bondadoso y ojos llenos de preocupación. Llevaba una bandeja con medicinas y vendas. «Gracias, Carlos», me dijo con una sonrisa triste. «Sabía que eras una buena persona. El paciente está en el cuarto piso. No tardaremos mucho». Salí de mi habitación y la seguí hacia el elevador. Mientras caminábamos me di cuenta de que Elena no hacía ruido al caminar. Sus pasos eran completamente silenciosos, como si flotara apenas por encima del suelo. También noté que no tenía sombra, aunque había luz suficiente en el pasillo. Cuando llegamos al elevador, Elena presionó el botón del cuarto piso. Las puertas se abrieron y entramos juntos. Durante el viaje, Elena me habló sobre el paciente. «Se llama Miguel», me dijo. «Tiene 25 años y está internado desde hace varios días. Tuvo un accidente y está muy confundido. A veces no recuerda dónde está y se asusta mucho cuando no ve a nadie conocido». «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque ya me imaginaba que no quería saber la respuesta. «Fue durante el incendio», susurró Elena. «Estaba visitando a su abuelo cuando comenzó el fuego. Trató de ayudar a evacuar a otros pacientes, pero el humo…». No terminó la frase. Las puertas del elevador se abrieron y salimos al cuarto piso. El ambiente era completamente diferente al resto del hotel. El aire era más frío y había un olor fuerte a medicina y desinfectante. Los pasillos estaban apenas iluminados por luces muy tenues, y podía ver que había muchas puertas a ambos lados del corredor. «Por aquí», me dijo Elena caminando hacia el final del pasillo. «Su habitación está al final. Siempre le gusta estar cerca de la ventana para ver el jardín». Mientras caminábamos pude escuchar ruidos que venían de las otras habitaciones. Eran sonidos suaves, como personas que se movían en las camas, que tosían ocasionalmente o que susurraban entre ellos. También escuché el sonido de aparatos médicos, como monitores que hacían pip de vez en cuando. «¿Cuántos pacientes hay aquí?», pregunté sintiendo que mi voz temblaba. «12», respondió Elena. Todos estaban internados la noche del incendio. Algunos eran pacientes regulares, otros estaban de visita, pero todos se quedaron aquí después de lo que pasó». Llegamos a la habitación al final del pasillo. Elena tocó suavemente la puerta y esperó unos segundos antes de abrirla. La habitación estaba decorada exactamente como una habitación de hospital de los años 70. Había una cama individual con sábanas blancas, una mesa con flores y una ventana que daba a lo que supuse sería el jardín del hotel. En la cama estaba acostado un joven de más o menos mi edad. Tenía el cabello oscuro y la piel muy pálida, casi gris. Sus ojos estaban cerrados, pero se notaba que estaba despierto
porque movía la cabeza de un lado a otro como si estuviera incómodo. Miguel, le dijo Elena con voz suave, traje a alguien para que te conozca. Se llama Carlos y es muy amable. Miguel abrió los ojos y me miró. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni iris visible. Cuando me vio, sonrió, pero su sonrisa no era normal, era demasiado amplia, y pude ver que tenía demasiados dientes. ¿Eres doctor?, me preguntó con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Elena me dijo que vendrían doctores nuevos para ayudarme. ¿Yo? Yo no soy doctor, dije sintiendo que me temblaban las piernas. La sonrisa de Miguel se desvaneció y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. ¿Entonces no me vas a ayudar?, preguntó, y su voz sonaba como la de un niño asustado. ¿Nadie me va a ayudar a salir de aquí? Miguel, tranquilo, le dijo Elena acercándose a la cama. Carlos es una buena persona. Él puede ayudarte de otras maneras. ¿Cómo?, preguntó Miguel sentándose en la cama. ¿Cómo puede ayudarme si no es doctor? Yo necesito que alguien me cure. Necesito que alguien me ayude a encontrar a mi abuelo. Elena me miró con una expresión suplicante. Carlos, ¿puedes decirle a Miguel que todo va a estar bien? Él solo necesita que alguien lo tranquilice. No sabía qué decir. Miguel me miraba con esos ojos completamente negros, esperando que yo dijera algo que lo hiciera sentir mejor, pero yo sabía que no había nada que pudiera hacer para ayudarlo realmente. Miguel, dije finalmente, estás en un lugar seguro. Elena está aquí para cuidarte, y ella es una muy buena enfermera. Miguel sonrió otra vez, pero esta vez su sonrisa era normal. ¿De verdad? ¿Elena es buena enfermera?, preguntó. Sí, respondí. Ella se preocupa mucho por ti y por todos los pacientes. Me da gusto, dijo Miguel acostándose otra vez. A veces me siento muy solo aquí, pero si Elena está conmigo, creo que voy a estar bien. Elena me miró con gratitud y se acercó a la cama para acomodar las sábanas de Miguel. Ahora descansa, le dijo. Mañana te voy a traer medicina nueva para que te sientas mejor. Salimos de la habitación y caminamos de regreso hacia el elevador, pero antes de llegar, Elena se detuvo frente a otra puerta. ¿Puedes ayudarme con una paciente más?, me preguntó. Es una señora mayor que está muy confundida. Cree que sus hijos van a venir a visitarla, pero ya han pasado muchos días y no han llegado. Elena, le dije, creo que ya es hora de que regrese a mi habitación. Por favor, me suplicó. Solo serán unos minutos más. Ella realmente necesita que alguien la escuche. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sola. Del interior salió una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con una bata de hospital. Tenía el cabello blanco y despeinado, y sus ojos eran del mismo color negro que los de Miguel. «¿Enfermera Elena?», dijo la mujer con voz temblorosa. «¿Ya llegaron mis hijos?». «Les dije que vinieran temprano porque tengo mucho que contarles». «Señora Carmen», le dijo Elena, «sus hijos no pueden venir hoy, pero traje a Carlos para que le haga compañía». La señora Carmen me miró y su cara se iluminó. «¡Ay, qué guapo joven!», exclamó. «¿Eres uno de mis nietos? Te pareces mucho a mi José cuando era joven». «No, señora», le dije suavemente. «Solo soy un amigo de Elena». «¿Un amigo de Elena?», preguntó la señora Carmen confundida. «¿Pero tú no eres doctor? ¿Cómo es que no eres doctor si estás aquí en el hospital?» «Yo», comencé a decir, pero Elena me interrumpió. «Carlos es un especialista», le dijo Elena a la señora Carmen. «Vino a revisar que todo esté funcionando bien en el hospital». «Ah, qué bueno», dijo la señora Carmen aplaudiendo, «porque mi televisión no funciona. Y quiero ver las noticias para saber si ya terminó el incendio. Se me heló la sangre». «¿Qué incendio, señora?» «El incendio que comenzó hace rato», explicó la señora Carmen. «Hubo mucho humo y ruido, pero las enfermeras nos dijeron que nos quedáramos en nuestras habitaciones». «¿Ya se apagó? ¿Ya puedo salir?» Elena me miró con tristeza. «Señora Carmen», le dijo, «el incendio ya terminó. Ya está todo bien. Puede descansar tranquila». «¿Segura?», preguntó la señora Carmen. «¿Y mis hijos? ¿Ellos están bien?» «Sí», mintió Elena. «Ellos están bien. Mañana van a venir a visitarla». La señora Carmen sonrió y regresó a su habitación. Elena cerró la puerta suavemente y me miró. «¿Ahora entiendes por qué necesito ayuda?», me preguntó. «Ellos no comprenden lo que pasó. Siguen esperando que sus familias vengan por ellos. Siguen esperando que los doctores los curen. Y yo solo quiero que se sientan mejor». «Elena», le dije, «¿tú sabes lo que realmente pasó? ¿Tú sabes que estamos muertos?»
me interrumpió. Sí, lo sé, pero ellos no lo saben y no quiero que lo sepan. Sería demasiado triste para ellos. En ese momento escuché un ruido que venía del final del pasillo. Era como si alguien estuviera corriendo, pero los pasos sonaban extraños, como si la persona estuviera arrastrando algo pesado. Elena se puso tensa. Tenemos que irnos, me dijo rápidamente. Alguien se despertó y está confundido. Cuando se confunden pueden ponerse agresivos. Corrimos hacia el elevador, pero antes de llegar, escuché una voz que gritaba desde el final del pasillo. Doctor, doctor, ayúdenme. No puedo respirar. Hay mucho humo. Elena presionó el botón del elevador desesperadamente. Doctor, por favor, no me dejen aquí. La voz se acercaba cada vez más. Las puertas del elevador se abrieron y entramos rápidamente. Elena presionó el botón del tercer piso, pero antes de que las puertas se cerraran, pude ver una figura que corría hacia nosotros. Era un hombre mayor, vestido con una bata de hospital, pero tenía quemaduras por todo el cuerpo y su cara estaba desfigurada. ¡No se vayan!, gritó extendiendo las manos hacia el elevador. ¡Ayúdenme a salir! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! Las puertas se cerraron justo a tiempo. Elena y yo nos quedamos en silencio durante todo el viaje hacia el tercer piso. Cuando llegamos, Elena me acompañó hasta mi habitación. Gracias, Carlos, me dijo. Sé que fue difícil para ti, pero realmente ayudaste a Miguel y a la señora Carmen. Elena, le dije, ¿por qué no pueden irse? ¿Por qué siguen aquí? Porque cuando murieron estaban muy asustados y confundidos, explicó Elena. No entendían lo que estaba pasando. Y ahora, después de tanto tiempo, ya no saben cómo irse. Este es el único lugar que conocen. El único lugar donde se sienten seguros. ¿Y tú? ¿Tú por qué te quedaste? Elena sonrió tristemente. Porque soy enfermera, dijo. Y una enfermera nunca abandona a sus pacientes. Mientras ellos estén aquí, yo voy a estar aquí para cuidarlos. Se despidió de mí con una pequeña reverencia y caminó hacia el elevador. La vi desaparecer y después me encerré en mi habitación. Esa noche no dormí nada. No podía dejar de pensar en Miguel, en la señora Carmen y en el hombre quemado que había corrido hacia el elevador. Al día siguiente, terminé mi trabajo lo más rápido que pude. No quería pasar otra noche en el hotel. Cuando fui a despedirme de don Esteban, él me preguntó si todo había estado bien. Sí, le mentí. Todo muy tranquilo. Don Esteban me miró con una expresión que parecía decir que sabía exactamente lo que había pasado. Elena es una buena enfermera, me dijo. Siempre se preocupa por sus pacientes. Espero que haya podido ayudarla. Sí, dije. Traté de ayudar lo que pude. Salí del hotel esa mañana y conduje de regreso a Guadalajara sin voltear atrás. Pero desde entonces, cada vez que paso por un hospital, pienso en Elena y en sus pacientes. Pienso en Miguel esperando que alguien lo cure, en la señora Carmen esperando que lleguen sus hijos, y en todos los otros que siguen ahí, confundidos y asustados, sin entender que ya no necesitan estar enfermos. Han pasado 5 años desde entonces, y todavía a veces sueño con Elena. En mis sueños, ella siempre está vestida con su uniforme blanco, llevando su bandeja con medicinas, caminando por los pasillos del 4º piso, y siempre está cuidando a sus pacientes. Porque eso es lo que hacen las buenas enfermeras. Nunca abandonan a quienes necesitan su ayuda. Dicen que el hotel sigue funcionando y que don Esteban todavía trabaja ahí. Pero yo nunca he regresado y nunca voy a regresar. Porque hay algunas cosas que es mejor dejar en paz. Y hay algunas personas que, incluso después de la muerte, siguen haciendo exactamente lo que hicieron en vida. Elena Vargas sigue siendo enfermera en el Hospital San Rafael. Y mientras haya pacientes que necesiten su ayuda, ella va a estar ahí para cuidarlos. Sin importar cuánto tiempo pase, esa es mi historia. Y juro que cada palabra es verdad. Siempre he creído que hay lugares que guardan secretos. Lugares donde las sombras parecen cobrar vida y el silencio se siente más pesado de lo normal. Nunca pensé que un velorio fuera uno de esos lugares, pero lo fue. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de lo que viví una noche en el velorio de mi abuelo. Todo comenzó una tarde nublada, cuando mi familia recibió la noticia de la partida de mi abuelo. A pesar de que sabía que su salud había estado deteriorándose, la noticia me golpeó como un balde de agua fría.
Mi abuelo había sido una figura importante en mi vida, siempre lleno de historias y risas. Así que, cuando llegó el momento de despedirlo, mi corazón se llenó de tristeza y nostalgia. La casa de mis abuelos se transformó en un lugar de luto. Los familiares y amigos comenzaron a llegar, trayendo consigo flores y palabras de consuelo. Mientras todos se reunían en la sala, yo me sentía un poco perdido. La casa, que solía ser un lugar cálido y acogedor, ahora parecía fría y sombría. Las luces tenues iluminaban el ataúd, que estaba colocado en el centro de la habitación, rodeado de fotos de mi abuelo en diferentes etapas de su vida. A medida que los invitados llegaban y comenzaban a contar historias sobre él, me fui a un rincón, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Me senté en un sofá desgastado, escuchando las risas y los llantos que se mezclaban en el aire. La atmósfera era pesada, como si el tiempo se hubiera detenido. Era un momento de despedida, pero también de celebración de su vida. Sin embargo, algo en el aire no se sentía bien. Esa noche, cuando todos comenzaron a irse, la casa se quedó en silencio. Solo quedábamos los miembros más cercanos de la familia, y decidimos quedarnos un rato más para acompañar a mi abuela, que estaba muy afectada. En un momento, mientras los demás hablaban, me levanté para buscar un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, noté que la puerta del cuarto donde estaba el ataúd estaba entreabierta. Una extraña curiosidad me empujó a acercarme. Al asomarme, vi el ataúd iluminado por la luz tenue de una lámpara. La imagen de mi abuelo yacía allí, tan serena, pero había algo inquietante en la forma en que la luz jugaba con las sombras en el cuarto. Me sentí extraño, como si una parte de mí quisiera entrar y decirle algo, y otra parte me advertía que no debía hacerlo. Justo en ese momento, escuché un susurro que parecía venir del interior de la habitación. Javier. La voz era suave, casi como un eco. Me congelé. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no hubiera nadie más ahí. El pasillo estaba vacío, y el murmullo se repitió. Javier, ven aquí. La curiosidad superó mi temor. Empujé la puerta con cuidado y entré al cuarto. El aire se sentía más frío dentro. Caminé hacia el ataúd, y en ese momento sentí una extraña sensación en el estómago, como si algo me estuviera observando. Me acerqué al ataúd y miré a mi abuelo. Su rostro parecía tranquilo, pero había algo en su expresión que no podía identificar. ¿Qué quieres, abuelo?, murmuré sintiendo que mis palabras se perdían en el aire. En ese instante, el ambiente cambió. Las luces parecieron parpadear y el silencio se volvió ensordecedor. Fue entonces cuando vi algo moverse en la esquina de la habitación. Era una sombra, oscura y difusa, que se deslizó rápidamente hacia la ventana. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que mi voz era un susurro tembloroso. La sombra se detuvo y luego pareció girarse hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin pensar, di un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, y en ese momento comprendí que no era solo una ilusión. Algo estaba en esa habitación, algo que no pertenecía a este mundo. Javier, volvió a susurrar la voz, esta vez más fuerte. Ayúdame. El miedo me invadió y quise salir corriendo, pero algo me detenía. No podía dejar de mirar esa sombra que se iba acercando más y más. Parecía que la figura tenía un rostro, uno que conocía, pero no podía ver claramente. ¿Qué necesitas de mí?, logré preguntar, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Recuerda, dijo la sombra, y en ese instante todo se oscureció. El cuarto se llenó de un frío helado, y antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Sentí que algo me tocaba, una mano fría que me acariciaba la piel. Recuerda, repitió, y en ese momento una imagen deslumbrante cruzó por mi mente. Vi a mi abuelo, pero no como lo había visto en el ataúd. Lo vi en su juventud, riendo y contando historias, rodeado de amigos y familiares. Entonces, la imagen cambió y vi otros momentos, algunos felices,
otros tristes, pero todos estaban llenos de vida. Sentí que cada uno de esos recuerdos me atravesaba, como si la sombra estuviera tratando de mostrarme algo importante, algo que había olvidado. De repente las luces volvieron a encenderse y la figura se desvaneció. Me encontré de pie en la habitación, temblando. La sensación de frío desapareció, pero el peso de lo que había visto seguía en mi mente. Salí corriendo del cuarto y volví a donde estaba mi familia, que ahora se preparaba para ir a descansar. «Javier, ¿estás bien?», me preguntó mi madre notando mi pálido rostro. «Sí, solo necesitaba un momento», respondí, tratando de ocultar el miedo que aún sentía. Sin embargo, en mi interior, sabía que lo que había experimentado era real. Esa sombra, esa voz, las imágenes, todo tenía un significado y debía descubrirlo. Mientras todos se retiraban a sus habitaciones, decidí que no podía dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había querido decirme la sombra? ¿Qué recuerdos debía recordar? Decidí que necesitaba encontrar respuestas, así que me quedé despierto, sentado en el sofá de la sala, esperando que la noche me revelara lo que necesitaba saber. La noche avanzaba lentamente, y el silencio en la casa era casi aplastante. Miraba las sombras que danzaban en las paredes, proyectadas por la luz tenue de la lámpara. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto y sentido. ¿Por qué esa sombra había aparecido justo después de que muriera mi abuelo? ¿Era un mensaje? La incertidumbre me mantenía alerta. Decidí que no podía quedarme ahí sentado. Necesitaba encontrar algo que me ayudara a entender lo que había sucedido. Me levanté del sofá y me dirigí a la habitación de mi abuelo, donde había visto el ataúd. La idea de regresar allí me llenó de nervios, pero sabía que debía hacerlo. Tal vez había algo en ese cuarto que me daría respuestas. Al llegar a la habitación, la puerta estaba entreabierta. La luz de la lámpara seguía iluminando el ataúd, que ahora parecía más sombrío que antes. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba. El aire era pesado, y la atmósfera parecía cargada de emociones no resueltas. Me acerqué al ataúd y miré a mi abuelo una vez más. Aún parecía tan tranquilo, pero ahora su presencia me resultaba más inquietante. De repente, vi algo en la mesita que estaba al lado del ataúd. Era un pequeño álbum de fotos. No lo había notado antes. Temiendo lo que pudiera encontrar, lo abrí. Las páginas estaban llenas de imágenes de mi abuelo a lo largo de su vida, desde su infancia hasta su matrimonio, pasando por momentos familiares y vacaciones. Sin embargo, había una foto al final que capturó mi atención. Era una imagen en blanco y negro de un grupo de personas en un velorio. En la foto, reconocía a algunos de mis familiares, pero había una figura que me resultaba extraña. Era un hombre mayor, con una mirada intensa. Algo en su expresión me heló la sangre. Sus ojos parecían mirarme a través de la foto, como si supiera que lo estaba observando. Me sentí incómodo, así que cerré el álbum y lo dejé a un lado. Mientras me giraba para salir, noté algo en el espejo que estaba en la pared opuesta. La imagen de mi abuelo se reflejaba, pero no era como en la realidad. En el espejo, su rostro parecía más vivo, como si estuviera a punto de hablar. Me acerqué, y en ese instante, la sombra que había visto antes volvió a aparecer, esta vez más definida, como si estuviera formada por una niebla oscura. «Javier», susurró de nuevo, y esta vez sentí que la voz resonaba en mi pecho. «Recuerda lo que olvidaste». La figura me miraba fijamente, y aunque el miedo me invadió, había algo en su mirada que me instaba a escuchar. «Recuerda lo que te enseñé». «¿Qué debo recordar?», pregunté, incapaz de apartar la vista de aquella sombra. «El legado de la familia», respondió. «El amor, las historias, todo lo que hemos compartido. No dejes que se pierda». Las palabras resonaron en mi mente, y de repente, me di cuenta de que había estado tan centrado en la tristeza de la pérdida, que había olvidado lo más importante, las enseñanzas y los recuerdos que mi abuelo me había dejado. «¿Cómo puedo hacerlo?», le pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso. La sombra se acercó un poco más, y en su cercanía, sentí un cambio.
Era como si el cuarto se llenara de memorias, risas y susurros del pasado. Cuenta las historias. Hazlo por él, dijo, y de golpe todo se oscureció nuevamente. Me encontré de pie en el cuarto con el álbum de fotos en mis manos. Había perdido la noción del tiempo. La sombra había desaparecido, pero su mensaje seguía resonando en mi mente. Regresé al sofá, sintiendo que debía encontrar una manera de honrar a mi abuelo. Decidí que al día siguiente, con la luz del sol, hablaría con mi familia. Compartiría las historias que recordaba de él y les pediría que hicieran lo mismo. En ese momento, comprendí que el amor de mi abuelo no se había ido, sino que vivía dentro de cada uno de nosotros. La noche pasó lentamente y finalmente el amanecer llegó. Los rayos de sol entraron por la ventana, llenando la casa de luz. La sensación de opresión que había sentido durante la noche se disipó y con ella llegó una nueva determinación. Llamé a mi madre y a mi hermano y juntos nos reunimos en la sala. Quiero que hablemos sobre abuelo, dije con firmeza. Quiero recordar las historias, los momentos que compartimos con él. Al principio, mis familiares me miraron con sorpresa, pero pronto sus rostros se suavizaron. Comenzaron a compartir anécdotas, risas y recuerdos. Cada historia era un hilo que tejía un tapiz vibrante de la vida de mi abuelo. Mientras hablábamos, sentí que la casa cobraba vida de nuevo. Las risas llenaban el aire, y las sombras que antes parecían amenazantes ahora eran solo recuerdos. Me di cuenta de que la sombra que había visto no era una advertencia, sino una guía. Había venido a recordarme que las historias son eternas, que el amor trasciende la muerte y que debemos honrar a aquellos que hemos perdido. Cuando la tarde llegó, la sala estaba llena de fotos, risas y lágrimas de alegría. Habíamos creado un espacio para recordar a mi abuelo, un lugar donde su legado seguiría vivo. En mi corazón, sabía que había hecho lo correcto. Había encontrado la manera de ayudar a mi abuelo a pasar, y en el proceso, había sanado un poco mi propio dolor, pero no todo había terminado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un suave susurro en el aire. Gracias, Javier. Era la misma voz que había escuchado antes, pero esta vez sonaba llena de paz. Sonreí, sintiendo que mi abuelo estaba ahí, agradecido por el amor que habíamos compartido. La noche había pasado en calma, pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Sentía que había dejado atrás parte de mi tristeza al recordar y compartir sus historias. Sin embargo, no podía evitar una pequeña inquietud en mi interior. ¿Había terminado realmente todo? ¿O había algo más que debía enfrentar? A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba la casa con un brillo cálido. Mis familiares y yo continuamos hablando de mi abuelo, revisando fotos y compartiendo risas. Sin embargo, a medida que los días pasaron, la calma que había sentido comenzó a desvanecerse. A veces, al caer la tarde, sentía que una sombra se cernía sobre mí, un recordatorio de aquella noche en el velorio. Una noche, mientras me preparaba para dormir, decidí salir a tomar un poco de aire fresco. La luna estaba llena y brillaba intensamente en el cielo, iluminando el jardín de mi abuelo. Me senté en el banco de madera que él había construido, sintiendo la brisa suave en mi rostro. Era un lugar donde solía compartir momentos con él, y ahora, en su ausencia, parecía más importante que nunca. Mientras contemplaba las estrellas, me dio la impresión de que algo se movía entre los árboles. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego vi una figura. Era una sombra, y aunque me sentí tentado a entrar corriendo en casa, algo me retuvo. Era como si la sombra me llamara, y en mi interior sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera allí. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que mi voz resonaba en el silencio de la noche. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo cerca, pude distinguir un rostro familiar. Era el hombre de la foto que había visto en el álbum, el desconocido que había mirado con intensidad. «Soy el abuelo de tu abuelo», dijo con una voz que sonaba como el viento susurrando entre las hojas.
He estado observando todo lo que has hecho. Has honrado a tu abuelo, y eso me llena de orgullo. Pero, ¿por qué apareces ahora? ¿Qué necesitas de mí?, le pregunté, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. La figura sonrió, y su rostro se iluminó con una calidez que me tranquilizó. Vengo a recordarte que las historias no solo pertenecen a los que se han ido, también son un legado para los que quedan. Hay algo más que necesitas hacer. ¿Qué es?, le pregunté, sintiendo que la inquietud crecía en mí. Tu familia necesita seguir hablando de él, no solo ahora, sino siempre. Las historias mantienen vivas las memorias, y hay quienes aún no conocen su legado. Comparte su vida con aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Las palabras del desconocido resonaron en mí. De repente, entendí lo que quería decir. Había amigos y miembros de la familia que no habían podido estar presentes en el velorio. Había historias que debían ser contadas, lecciones que debían transmitirse. Haré lo que me pides, respondí con determinación. Compartiré su historia con todos los que pueda. La sombra asintió y en un instante se desvaneció, dejándome solo bajo la luz de la luna. A partir de esa noche, decidí llevar a cabo un pequeño proyecto. Comencé a reunir a la familia y a los amigos de mi abuelo en un encuentro mensual. Cada vez que nos reuníamos, compartíamos anécdotas, risas y recuerdos sobre él. Hicimos un álbum colectivo, donde cada uno podía añadir fotos y relatos, creando así un legado que se iría transmitiendo de generación en generación. Con el tiempo, descubrí que estas reuniones no solo servían para recordar a mi abuelo, sino que también unían a la familia. Las historias se convirtieron en la base de nuestra conexión, y cada encuentro se llenaba de risas, amor y a veces lágrimas. Aprendí que el dolor de la pérdida se aliviaba al compartirlo, al convertirlo en algo que todos podíamos llevar en nuestros corazones. Sin embargo, a pesar de la alegría que estas reuniones traían, a veces sentía una presencia en el aire, una leve brisa, un susurro en la noche. A veces, me parecía que veía la sombra del hombre de la foto, pero siempre desaparecía antes de que pudiera acercarme. Era como si estuviera vigilando, asegurándose de que cumpliera con mi promesa. Un año después de su partida, decidimos organizar una gran celebración en honor a mi abuelo. Invité a toda la familia y a amigos cercanos, y llenamos la casa con fotografías, comida y risas. La atmósfera era festiva, y mientras contábamos historias, sentí que mi abuelo estaba presente, sonriendo entre nosotros. Justo cuando estábamos a punto de cerrar la celebración, decidí hacer un brindis. Levanté mi vaso y hablé sobre lo que había aprendido a lo largo del año, sobre la importancia de recordar, de celebrar la vida y de mantener viva la memoria de aquellos que amamos. Mientras hablaba, una brisa suave recorrió la habitación y sentí una cálida sensación en mi pecho. Por mi abuelo, dije, y todos los presentes levantaron sus vasos. En ese momento, vi una sombra en la esquina de la sala. Me giré, y aunque no pude ver claramente, sentí que había una presencia amorosa. Era como si mi abuelo estuviera allí, agradecido por el amor y la conexión que habíamos forjado. La celebración continuó, y mientras la noche avanzaba, sentí que había cumplido con mi propósito. Las historias de mi abuelo no solo habían perdurado, sino que también habían traído a la familia más cerca. Ya no había miedo ni sombras, solo amor y recuerdos que seguirían viviendo en nuestros corazones. Mientras me retiraba a dormir esa noche, miré hacia el cielo estrellado y sonreí. Sabía que había enfrentado mis miedos y había encontrado la luz en la oscuridad. La muerte no era el final, era solo un paso en el camino de la vida. Y en ese camino, las historias seguirían guiándonos, manteniendo viva la memoria de aquellos que amamos. Nunca pensé que un trabajo tan aparentemente tranquilo podría volverse una pesadilla tan aterradora. Soy Carlos Méndez, y mi jornada comienza cuando la ciudad ya está sumida en la quietud de la noche.
Trabajo como velador en una vieja fábrica que se encuentra en las afueras de la ciudad. El edificio es grande, tiene años de historia y, aunque a simple vista podría parecer inofensivo, con el paso del tiempo he descubierto que no está tan vacío como parece. La fábrica fue una de las primeras de la zona. A lo largo de los años, la actividad disminuyó hasta que los dueños decidieron cerrarla. Sin embargo, el lugar sigue siendo propiedad de una empresa que lo utiliza para almacenar materiales antiguos. Mi trabajo es mantener la seguridad del lugar durante la noche, patrullando las instalaciones y asegurándome de que nada ni nadie entre. Fácil, ¿verdad? Eso pensaba yo también, hasta la primera noche. Mi turno comienza a las 10 de la noche y se extiende hasta las 6 de la mañana. Lo que más me ha asustado no es lo que he visto, sino lo que no he visto, lo que sentí sin poder explicarlo. La primera noche que pasé allí, me pareció un trabajo bastante tranquilo. Caminé por los pasillos polvorientos, revisé las cerraduras y me aseguré de que las luces de emergencia estuvieran encendidas. Nada fuera de lo común, hasta que llegué al sótano, un espacio oscuro y húmedo donde se almacenaban algunos materiales y maquinaria en desuso. Cuando abrí la puerta, un aire gélido me golpeó la cara, lo cual me pareció extraño porque, por lo general, el lugar tiene una temperatura bastante estable. Pero lo que más me inquietó fue lo que encontré. En una de las esquinas del sótano, junto a unas cajas viejas, había huellas de barro fresco como si alguien hubiera caminado allí, pero no había nadie en ese momento. Pensé que tal vez alguien había estado allí antes que yo, pero algo en esas huellas me pareció fuera de lugar. No eran huellas normales. Eran grandes, pesadas, como si algo o alguien de gran tamaño hubiera estado caminando, y lo peor era que la suciedad no se parecía a la que usualmente encontramos en el exterior. Algo no me cuadraba. Pasé el resto de la noche revisando el edificio, sin dejar de pensar en esas huellas. Cada vez que pasaba por el pasillo hacia el área de oficinas, sentía una presión extraña en el aire, como si estuviera siendo observado. Pensé que tal vez era mi imaginación, producto de la soledad que a veces me afecta durante el turno. Pero cuando llegué a la zona de las oficinas, me di cuenta de que una de las puertas estaba entreabierta. Eso no me parecía normal. Las oficinas siempre estaban cerradas y nadie más debía estar allí. Decidí acercarme para ver si alguien había dejado la puerta abierta por accidente. Cuando me acerqué, la puerta se cerró de golpe frente a mí, como si algo la hubiera empujado desde adentro. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en todo el pasillo vacío. Me quedé inmóvil unos segundos con el corazón latiendo a 1000 por hora. El edificio estaba silencioso, pero ese golpe seco me heló la sangre. Nadie podía estar dentro. Nadie. Decidí abrir la puerta con cuidado, pero al hacerlo, la luz parpadeó y se apagó de inmediato, sumiéndome en una oscuridad total. El miedo me recorrió como un rayo. Caminé lentamente hacia el interruptor de luz, sin saber si alguien me estaba esperando en la penumbra. El aire parecía más denso, como si la misma oscuridad estuviera absorbiéndome. Cuando logré encender la luz, la oficina estaba vacía. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de que algo no estaba bien era palpable. Me apresuré a revisar el resto del edificio, pero cada vez que pasaba por una de las habitaciones, la sensación de inquietud aumentaba. Era como si la fábrica tuviera vida propia, como si alguien estuviera siguiendo mis pasos. Ese día me prometí que no dejaría que mi mente jugara trucos conmigo. Sin embargo, algo me decía que la fábrica, ese viejo edificio lleno de maquinaria oxidada y paredes agrietadas, guardaba secretos oscuros que no quería descubrir. Esa noche, la sensación de inquietud no me abandonó. Cada rincón de la fábrica parecía más oscuro y cerrado, y el silencio de la noche me envolvía de una manera casi claustrofóbica. Sabía que no podía seguir pensando que todo era producto de mi imaginación. Algo estaba pasando ahí, algo que no podía explicar, pero que me estaba afectando profundamente. A medida que los días pasaban, las cosas empeoraban. Cada noche se volvía más extraña que la anterior.
Ya no se trataba solo de las huellas de barro en el sótano, ni de la puerta cerrándose sola. El edificio comenzaba a hacer ruidos extraños, como si estuviera vivo, o al menos eso era lo que sentía cada vez que me encontraba solo en las largas horas del turno nocturno. Una noche, después de hacer el recorrido habitual por las oficinas y los pasillos del segundo piso, decidí bajar nuevamente al sótano. No sé por qué, pero sentí una extraña necesidad de regresar a ese lugar. Tal vez porque no podía dejar de pensar en las huellas de barro. Tenía que encontrar una explicación lógica, algo que me sacara de ese espiral de paranoia. Al llegar, vi que el aire frío del sótano me recibió con una presión aún más densa de lo habitual. Caminé lentamente entre las cajas apiladas, buscando alguna señal, algo que pudiera aclarar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando escuché algo. Un golpeteo sordo, como si alguien estuviera dando golpes con los nudillos sobre las paredes de cemento. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El golpeteo continuó, rítmico, casi en un patrón. Un golpe cada pocos segundos. ¿Quién podría estar ahí abajo? Los demás trabajadores solo vienen durante el día, y no había nadie más en ese momento. La curiosidad me llevó a dar un paso más cerca del origen del sonido. Mientras avanzaba, el golpe se hizo más fuerte, más cercano. Sentí que mi corazón se aceleraba. La tensión en el aire era insoportable. De repente el golpeteo se detuvo y un silencio total invadió el sótano. Fue tan repentino que me quedé parado, congelado por unos instantes. No sabía si debería irme o seguir investigando, pero antes de que pudiera decidir, sentí una presión en el aire, algo que me empujaba hacia atrás. Mi respiración se hizo más difícil. No estaba solo. Apreté los dientes y di un paso atrás. Fue entonces cuando escuché la respiración. Era lenta y profunda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la oscuridad interminable. Mi piel se erizó y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Estaba seguro de que alguien, algo, estaba ahí. De pronto, las luces del sótano comenzaron a parpadear de manera intermitente. El brillo de la luz se hacía más débil y a veces se apagaba por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Pero no me atreví a moverme. Algo me estaba mirando. Lo sentía, lo sabía con certeza. Mi respiración se entrecortó mientras mi mente trataba de encontrar una explicación racional para lo que estaba viviendo. De pronto escuché un sonido que me heló la sangre. Una risa baja, casi inaudible, proveniente de algún lugar cercano. Era una risa que no podía identificar, pero que sentía como si viniera desde las entrañas de la fábrica misma. Algo o alguien estaba jugando conmigo. En ese momento el miedo me invadió por completo. Corrí hacia la escalera para salir del sótano sin mirar atrás. Pero cuando llegué al primer peldaño, algo me detuvo. Un murmullo bajo, casi como un susurro, parecía llamarme por mi nombre. «Carlos». Lo escuché claramente. Era una voz grave, arrastrada, como si viniera de un lugar lejano o de alguna parte del edificio que no podía ver. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. Corrí escaleras arriba con toda la fuerza que pude reunir, sin detenerme hasta llegar a la oficina de control. Una vez allí, me senté frente al escritorio, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Miré a mi alrededor, y la oscuridad fuera de la oficina parecía cerrarse sobre mí. La sensación de que algo me estaba observando no se desvaneció, y la risa seguía resonando en mi cabeza como un eco constante. Decidí llamar al supervisor y preguntar por algún problema con el sistema eléctrico, pero las líneas estaban muertas. No pude comunicarme con nadie. Era como si el mundo estuviera aislado dentro de esas 4 paredes, y yo estaba atrapado dentro de ellas, con algo que me acechaba, esperando el momento adecuado para darme el siguiente golpe. Nunca había experimentado un miedo tan palpable. Esa noche algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme ahí. Quería salir, huir, escapar de todo eso. Pero el miedo no solo me había dejado sin aliento, también me había dejado atrapado, impotente. La sensación de ser observado estaba volviéndose insoportable. No podía dejar de mirar las esquinas oscuras, los pasillos vacíos,
como si algo estuviera al acecho. La fábrica, que antes parecía tan tranquila, ahora se sentía como una prisión. Cada puerta cerrada, cada ventana opaca, parecía esconder algo más, algo que no debía ser visto. Cada sonido, por más pequeño que fuera, se amplificaba en mi mente. Sabía que algo me acechaba desde las sombras, pero no tenía idea de qué. Me levanté de la silla frente al escritorio de control. Decidí que necesitaba dar un paseo por el edificio, a ver si mi mente dejaba de jugarme trucos. Tenía que convencerme de que todo esto era producto de mi estrés. Así que tomé la linterna y comencé a caminar por el pasillo. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, y las paredes parecían susurrar, como si quisieran decirme algo. Al pasar por el vestíbulo principal, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Una sombra, algo fugaz, moviéndose rápidamente por el pasillo al final. No tenía sentido. Sabía que no había nadie allí. El sonido del viento o de las máquinas viejas no podían haber causado esa visión, pero mis ojos no mentían. Vi claramente una figura humana, y lo peor de todo es que, cuando la luz de mi linterna alcanzó el lugar, la sombra ya no estaba. Mi piel se cubrió de un sudor frío. ¿Quién había pasado por ahí? ¿Era mi mente nuevamente jugándome una broma cruel? Decidí seguir mi camino, más rápido esta vez, hasta llegar al pasillo donde se encontraba el cuarto de máquinas. Necesitaba sentirme en control. Necesitaba asegurarme de que todo estaba bajo control. El cuarto de máquinas estaba en completo silencio. Un silencio que en circunstancias normales habría sido reconfortante. Pero esa noche, ese silencio solo amplificaba mis temores. Me acerqué a la puerta con la linterna, y al abrirla, la vi. Algo estaba allí. El viejo generador que había estado apagado durante meses estaba encendido. El sonido del motor, normalmente monótono y ruidoso, se oía ahora de manera extraña. Era como si el generador estuviera luchando contra algo invisible que lo mantenía funcionando. Miré más de cerca y vi que el dial de la máquina marcaba un nivel de presión mucho más alto del habitual. Antes de poder dar un paso atrás, el ruido del generador se detuvo abruptamente, y la luz de la fábrica parpadeó nuevamente, esta vez de manera más violenta, apagándose por completo. El edificio se sumió en la oscuridad total. Mi corazón latía con fuerza, y la ansiedad me ahogaba. No podía quedarme allí. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que ya no podía confiar en mis propios sentidos. ¿Era posible que alguien estuviera haciendo esto? ¿Era una broma de los demás trabajadores? ¿O simplemente estaba perdiendo la cordura por el aislamiento? El silencio fue total, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, algo en el aire cambió. Una presencia fría, casi palpable, se hacía más fuerte. Sentí la necesidad de mirar detrás de mí, como si algo estuviera esperando que me girara. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, delgada y de rostro borroso como una sombra alargada, se acercaba lentamente. No podía distinguir sus características, pero la forma era inconfundible. Estaba allí, mirándome, o al menos eso sentía. «Carlos». La voz susurró nuevamente, pero esta vez fue más clara, más cercana. Era como si viniera directamente de mi interior, un susurro pesado, profundo, arrastrado. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algún lugar donde esconderme, pero no había escape. La figura estaba demasiado cerca, la respiración se me aceleró, y por un momento sentí que no podría moverme, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Mis manos temblaban, y el miedo me envolvía de una manera tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. La figura comenzó a moverse hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba sonriendo. Una sonrisa torcida, maliciosa, que me helaba la sangre. De repente un estruendo resonó a lo lejos, un ruido fuerte y seco que me hizo sobresaltarme. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y la luz volvió a encenderse con un parpadeo, de forma normal esta vez. El generador volvió a su funcionamiento habitual. Todo estaba en calma, demasiado calmado. Me quedé allí, en el mismo lugar,
tratando de entender si lo que había experimentado era real. ¿Había sido una ilusión? ¿Un sueño? Pero el sudor frío en mi frente, el latido acelerado de mi corazón y la sensación de que no estaba solo en ese edificio me decían que lo que había vivido era algo mucho más aterrador que cualquier pesadilla. El resto de la noche fue una pesadilla interminable. El tiempo parecía haberse distorsionado. Cada segundo que pasaba me sentía más atrapado, más vulnerable. La luz, que antes había vuelto con normalidad, parecía no ofrecerme consuelo. En mi mente, el silencio se había convertido en una amenaza constante, y cada rincón oscuro del edificio era una espera angustiante, una espera a que algo más sucediera, algo que no podría controlar. Decidí abandonar mi puesto. No podía quedarme allí ni un minuto más. Sabía que algo me estaba acechando, y aunque no podía verlo, lo sentía cerca. Así que tomé mis pertenencias, salí de la oficina y me dirigí a la salida. Mi único objetivo ser salir de ese lugar maldito. Mientras caminaba por los pasillos escuchaba el eco de mis pasos, pero en algún momento comencé a escuchar algo más. Un sonido lejano pero claro. Alguien caminaba detrás de mí. No me atreví a mirar. Sabía que si lo hacía vería algo que no quería ver. Mis piernas se movían por inercia, apresurándome hacia la puerta principal. Sin embargo, cuando llegué al vestíbulo, me detuve en seco. La puerta de salida estaba cerrada con llave. Mi mente entró en pánico. ¿Cómo podía ser? Yo tenía la llave, pero al intentar abrirla, la cerradura parecía haberse sellado por completo. Intenté forzarla, golpearla, pero nada funcionaba. En ese momento, las luces volvieron a apagarse, sumiéndome en la oscuridad total, y el sonido de pasos comenzó a acercarse lentamente. Mi respiración se volvió entrecortada. Carlos. La voz susurró de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Era la misma voz grave, arrastrada, que había oído antes, pero ahora estaba acompañada de un sonido extraño, como si estuviera siendo emitido desde una garganta rota. Me giré desesperado buscando una salida, buscando alguna manera de escapar, pero no había nada, solo la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. La figura estaba de pie frente a mí, mucho más clara ahora. Su rostro era borroso, pero lo que más me aterraba eran sus ojos. No tenía ojos normales. Solo había dos agujeros oscuros, como pozos sin fondo, que me absorbían por completo. Su boca, también difusa, se movió para formar una sonrisa que me heló la sangre. ¿Quieres salir, Carlos? La figura susurró, y por un momento sentí que algo dentro de mí respondía a la pregunta. No sabía qué hacer, no sabía cómo escapar, pero mi mente empezó a bombardearme con imágenes de todas las veces que había visto esa figura, en los rincones oscuros de la fábrica, en los pasillos vacíos. La sensación de que todo aquello había sucedido antes, que todo estaba ocurriendo en un ciclo que no podía romper, me envolvió por completo. La figura se acercó, y en ese momento sentí como si el aire me faltara, como si no pudiera respirar. Una presión insoportable me rodeaba, me aplastaba, y lo único que pude hacer fue gritar, pero mi voz no salió. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, las luces volvieron a encenderse, y la figura desapareció. La puerta de salida, que antes había estado cerrada, ahora estaba abierta. No me detuve a pensar ni un segundo. Corrí hacia la puerta, atravesando los pasillos con velocidad, sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía liberarme un poco más de esa opresión invisible. Finalmente, salí al exterior, al aire fresco de la noche. Estaba fuera, estaba libre, pero el miedo seguía en mi pecho, una sensación de terror profundo que no desaparecería. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en esa fábrica. Nadie más lo hizo. El edificio fue cerrado y nunca más se supo de él. Los rumores siguieron circulando entre los antiguos empleados, algunos hablando de la figura oscura que acechaba en sus pasillos, otros diciendo que había algo más, algo que jamás debió haber sido liberado.
Yo, Carlos Méndez, no pude soportar el peso de lo que viví allí. La oscuridad nunca volvió a ser lo mismo. Ahora, siempre que estoy solo en la quietud de la noche, tengo la sensación de que aún me sigue, que está esperando, oculto en la sombra, esperando por alguien más, esperando por mí.